Tú dices. Nada más para el tiempo. 5 minutos de intro. Yes. Y luego 5 por Sí, cada pero- palabra. O ya le ponemos los 45 completos y. No, vamos a 15 minutos, si quieres bloques de 15. 15. Para tampoco hacerte la vida tan pesada, son tres bloques. Pero, ¿le entramos o quieres darnos 5 minutos? Tú decides. Yo no sé de esto, yo estoy aquí nomás. No, yo hago la intro va a estar menos, va a ser como 2-3 minutos. No, me voy a llevar 5. ¿De la intro? Sí. Pues ya, ¿para qué si él ya dice 4? Yo le digo, ponle 3, no, voy a llevar 5. No, es que Ponle de a 5, no, ponle los 45. 15 minutos, Bueno. 3 bloques, vamos por... Tú le vas midiendo. ¿Quién está poniendo el...? Sí, Fofu. Vamos a irnos en 3 de 15, dijo el pastor. Pues, 3. Es que cuando veo 5 se me parecen tan chiquitos, tan poquitos. 2. No, pero ahorita se te van a hacer eternos. No. 3, 2. Familia, atmósfera, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes otra vez, ahora en una transmisión especial, con un programa especial acerca de un acontecimiento muy especial que sucedió el día viernes antes de la resurrección de Jesús. Y sobre todo lo especial de esta noche no es que vamos a hablar de este tema, sino que tenemos un invitado que es familia, que es parte de nuestro corazón y que está con nosotros ahora, y es el pastor Manuel de Jerez. Les bendiga a todos, buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. Hoy, en este día, pues tuvimos la oportunidad de venir a saludar a la familia y nos encontramos con la novedad de que ahora somos parte de esta transmisión y la verdad estamos muy contentos, esperamos que sea de bendición. Y cualquier cosa, pues cualquier cosa que digamos, ahí luego le preguntan al pastor para que les aclare sus dudas. Familia, decidimos hacer esto porque normalmente a veces vemos las noticias o vemos lo que pasa en los medios de comunicación, en periódicos y ven ahí frases célebres de personas que murieron o cosas así. Se oyen las últimas palabras de una persona. Por ejemplo, yo leí en una lápida una vez las últimas palabras de alguien y suenan importantes, ¿no? Entonces, ¿qué más importantes que las últimas palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario? Y queremos tomar y platicar un poquito acerca de lo que el Señor dijo. Manuel, la cruz, el Señor ahí sellando ya el pacto, haciendo que todo fuera real. Y ¿qué más? La cruz. Ok. Yo, como parte de lo que queremos hablar un poquito hoy, quiero referirme a Isaías capítulo 53 como una introducción para entender algunas cosas que son un trasfondo. Hay que entender algo. A mí me gusta no solamente leer, pero saber lo que está en la escena. En el momento de la escena, en el momento de la vida de Jesús, dentro de este contexto, nos acordamos de muchas cosas. Y quiero ir a una escritura que está en Isaías capítulo 53. Y luego todos sabemos muy bien algunas de las porciones de esta cita que dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, hablando de la cruz. Y luego hablando del padecimiento, del Via Crucis y todo lo que tiene que ver. Finalmente yo me encuentro con una palabra que está en el capítulo 53, versículo 7, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Imagínate ese escenario, Jesús yendo hacia lo que es la cruz, pero está en el proceso. Está Poncio Pilatos, está toda la situación de la fiesta, está los discípulos, está Judas en medio del proceso de la traición, y sin embargo Jesús se mantiene en silencio. Lo apresaron estando él
en el huerto después de la noche de la última cena, y sin embargo parece ser que Jesús está hablando y dando instrucciones finales, pero ya en el proceso de donde lo toman, Él vive esta palabra: angustiado Él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Ahora, lo resalto por esta razón. Precisamente, si no abrió su boca para defenderse, para algunas cosas, ¿por qué al final, estando en la cruz, dijo todo lo dijo lo que dijo? Sí, ese es lo que platicábamos ahorita. ¿Por qué Jesús dice cosas específicamente a personas o en situaciones o en momentos o a ciertas características específicas y en su momento? Claro. ¿Verdad? Y la cruz creo que marca el momento de la cruz es el que marca realmente el comienzo de lo que nosotros creemos y lo que nosotros somos, ¿no? Como cristianos. Claro. ¿Y cómo comienza? Creo que la base fundamental del cristianismo, la base fundamental de la escritura es el perdón, los pecados. O sea, creo que ahí es donde se basa todo lo que nosotros creemos y hacia dónde nosotros caminamos. Y lo primero que dice Jesús en Lucas capítulo 23, versículo 34, que dice así el versículo: llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra es: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ok, entonces, justamente en medio del evento que se está viviendo, encontramos soldados, encontramos a gobernantes, encontramos a sacerdotes involucrados en el evento. No podemos perder esto de vista, porque tenemos que entender que Jesús está viviendo una historia para todos. O sea, no es un asunto personal, pero si tú te das cuenta, el entorno es un entorno muy explosivo y con mucho significado. Entonces, cuando Jesús habla acerca de perdonar, la Escritura también nos revela que si lo hubieran conocido y si hubieran sabido quién realmente era Jesús, no lo hubieran crucificado. Entonces, hay un velo en este proceso, no porque lo quieran tener, es simplemente Dios cuidando que la obra se perfeccione y que sea cumplida. Era un velo puesto a propósito. Sí. Es un velo que todavía estaba en ese momento. Es un velo que existía. La Biblia dice que el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo existía. Y por esa razón ellos no entendían lo que estaba sucediendo. Porque si hubieran sabido lo que estaba sucediendo, no lo hubieran crucificado. Pero ahora, ¿qué nos da la oportunidad? Porque Jesús se convierte en el testimonio vivo del mensaje que ha venido predicando 3 años. Perdona. ¿Y perdonas a quién? ¿A quién le debes de perdonar? ¿Perdonas? ¿Se acuerdan ustedes del mensaje del Sermón del Monte? Y en el mensaje del Sermón del Monte Jesús establece como principio perdonar a nuestros enemigos. O en el Padre Nuestro. Yo creo que el valor del perdón en cuanto a lo que Dios nos habla en la palabra tiene que ver en que no merecen ser perdonados. Por eso, y sin embargo, está el perdón de Dios. Yo creo que ahí es donde está el valor, ¿no?, del perdón. Ahora, y Jesús lo está viviendo ahora en carne propia, porque también tenemos la escritura que nos dice en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros según nuestras debilidades, pero porque cuanto padeció en todo, entonces es poderoso para socorrernos. Y yo creo que ahí es donde podemos decir que Jesús realmente vivió lo que predicó, el perdón al que te está ofendiendo, a tu enemigo. Ahora descansamos en que Dios
sabe lo que está haciendo y hay un propósito en todo esto. No perdamos de vista esto, porque entonces en Gálatas la Escritura también nos enseña y nos revela que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayemos. Entonces hay un principio en esto. Entonces, no, bueno, realmente no creo que nadie sepa exactitud cronológicamente el orden de las palabras de Jesús en la cruz. Claro. Creo que lo asumimos por lo que leemos en los evangelios y todo, pero inmediatamente lo muestra Jesús con la segunda palabra que vamos a tomar hoy como la segunda, que es cuando le dice a uno de los ladrones que estaban a su lado, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Después de estar junto a dos ladrones. Bueno, el versículo que es Lucas 23, versículo 43 dice así: y uno de los malhechores colgados le insultaba y le decía, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos, y en cambio, nada malo ha hecho. Y luego se voltea a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ok, yo vuelvo al escenario. A mí me gusta conservar las escenas, Sí. porque si no entendemos todo el contexto. Y para entender algunas cosas es importante entender parte del contexto en el cual estamos viviendo. Dos malhechores. Pero ¿qué pasó en ese momentos antes o un rato antes, cuando justamente fueron levantados y fueron puestos en la cruz? Y la Escritura dice que Poncio Pilatos mandó a hacer un letrero que decía Jesús, Rey de los Judíos. Ahora este letrero estaba escrito en 3 idiomas distintos y yo me pregunto, ¿por qué el letrero? Porque también la Escritura dice que Jesús habló acerca de que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todos los que vean alcancen salvación. Eso es una realidad. Ahora, lo que yo quiero que veamos aquí son dos cosas que están pasando dentro de la mente de las personas. Primeramente, vemos un escenario y vemos la oportunidad de la salvación. Y tenemos que creer en medio de circunstancias que no parecen que es lo idóneo para nosotros. Y yo aplico allí, en esta palabra, alguien alcanzó salvación. Jesús vino a traer y a darnos salvación y vida eterna. Y entonces, pero ¿dónde está el principio de la fe? Mirando hacia lo que representa a Jesús realmente. Yo no sé lo que causó en este ladrón. Yo creo que fue eso mismo. Esa fe. Yo creo que fue eso mismo. Vio el letrero. Ajá, cuando vio el letrero y vio que era el rey el Hijo de Dios, el rey de los judíos, entonces dijo, Señor. ¿verdad? Ahora, ¿por qué dice, el ladrón dijo algo así? El ladrón dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. No habló acerca del cielo, habló de lo que significaba el letrero. Sí. Y Jesús le dijo, ok, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero hay una referencia a la fe. Hay una referencia que a mí me manifiesta que en ese momento se manifiesta la fe. Pero este hombre entendía otro principio. Cuando vio el letrero, reconoció su condición. Y la condición del ladrón dijo, yo estoy aquí y lo tengo bien merecido porque yo soy responsable de mis hechos. Sí. No justificó como alguien más, si eres el Hijo de Dios, no te preocupes por eso, tú asume tu responsabilidad. Todos los cristianos y todas las personas, para poder entrar en un principio de fe, tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Y este hombre, cuando vio ese letrero, cuando vio a Jesús, no vio las condiciones como límite, sino entendió que había algo sobrenatural y espiritual, y él dijo, es tiempo de conocer y de entender y de hacer lo correcto. Y entonces él dijo, yo estoy aquí por mis culpas, y eso se llama arrepentimiento.
Y es que ahí es donde está el resumen de esto, ¿no? Esta palabra, el reconocimiento de nuestra condición como pecadores, entonces trae la cobertura de la gracia hacia nuestras vidas con Jesús. Bueno, ahora, y aquí podríamos hablar toda la noche y estar toda la Semana Santa platicando de eso, ¿no? Pero la tercera palabra que cambia completamente el contexto ya de todo, o sea, cambia de lo que está pasando literalmente en la cruz. Lo primero que Jesús dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él está en la cruz, luego reconoce, luego pasa lo del ladrón con él, y están en la cruz. Pero la tercera palabra habla de algo que sucede ya fuera, abajo, o sea, no sucede tanto en la cruz. Él está ahí, obviamente, pero habla de gente que está abajo. Porque en Juan capítulo 19, de versículo 26-27, dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Y luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. O sea, cambia, ya mueve un poquito y habla de otra cosa, que está ya de personas que están abajo de la cruz. Ok. Siempre ha habido un asunto que esta porción de la Escritura como que luego se distorsiona. Y tenemos que cuidar mucho el aspecto central. Jesús no es irresponsable. Y está dando instrucciones acerca del cuidado de su madre, y eso se llama honra. Hay un principio en la Escritura que tiene que hablar con honrarás a tus padres, y nosotros tenemos que entender que hay un principio de honra. Cuando Jesús hace esto, hay un principio de honra, pero hay algo que también es importante entender. La Escritura nos enseña que Jesús no era el único hijo de María. Sí, y eso es extraordinariamente, lo hace todavía más extraordinario, porque entonces, ¿por qué no darle esa responsabilidad a alguno de sus hermanos? Y el asunto es que los hermanos de Jesús no creían en él. No creían. Entonces, todo está en el escenario. Esto no es un asunto nuevo. Esto yo pienso que Jesús lo había venido pensando días atrás. Y al final de cuentas las situaciones se concederán porque el discípulo amado está ahí, al pie de la cruz. Los demás no sabemos dónde aparecen, pero él está ahí, y también está María. Y había otras dos mujeres más, pero sin embargo a María, la madre de Jesús, todavía hay dolor en su corazón y alguien necesita consolarle. ¿Sabes qué? Jesús no descuidó la ocasión ni la desaprovechó. Tenemos que entender esto, el cuidado de Dios para los padres, y en la honra que es debida, Jesús está funcionando para llevarle y ministrar el corazón de María. Pero lo interesante de esto para mí tiene que ver con el asunto de que Jesús le confía a alguien de la fe el cuidado. No fue a un hermano que no conocía a Jesús, sino que fue a la propia imagen de lo que representa la fe en la vida de Juan. Y Juan dice que en ese momento la recibió en su casa. Y eso para mí significa el hecho de que Jesús también tiene cuidado de cosas que a veces para nosotros no significan mucho, pero para Dios todo tiene significado. Sí, yo creo que es importante notar que Jesús deja a su madre en el mismo contexto en el que él estaba. O sea, seguía en la misma fe, seguían trabajando para el reino de Dios que crecía en ese tiempo, para el discipulado, y él sabía que probablemente dejándola con sus hermanos no iba a tener ese cuidado, no iba a tener esa posibilidad de caminar. Sus hermanos, pues vemos más adelante en la Escritura que pues se van convirtiendo y van entrando en el reino, el contexto, ¿verdad? El contexto cristiano. Y ahí es donde vemos
realmente lo que tú dices es interesante, porque dices, es contexto de honra. Jesús dejó clarito la honra a los padres, ¿no? O sea, hay una, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier cosa, en medio de cualquier padecer, conservar la honra a los padres es muy importante, muy importante, y sobre todo en esta temporada, en este tiempo en que... Y lo estaba haciendo desde una posición difícil. O sea, él se iba, pero al final de cuentas no descuidó una responsabilidad que a veces como hijos se debe tener. ¿Me explico? Entonces, pienso yo que por ahí nos puede ayudar a entender esto. Ojalá y es cuestión de estudiarle un poquito más, pero entender que María nunca dejó de ser parte importante en lo que significa la vida y obra de Jesús. Okay, pues eso está padrísimo ahí. La palabra número 4. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí decían: a Elías llama a este. Y enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a caña le ofrecía de beber. Pero los otros dijeron: deja, vamos a ver si viene Elías a salvarle. La palabra es Elí, Elí, clama, el lema sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la palabra que está dándose ahí, ¿no? O sea, eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Qué es lo y los otros querían darle agua, ¿verdad? Claro. Bueno, un punto de referencia interesante. Yo veo a Jesús durante su caminar, los 3 años, hablando acerca de su Padre. Sí. O sea, Jesús yo hago lo que el Padre dice que haga, yo digo lo que el Padre dice que quiero. Cuando oren así. Sí, al Padre. Siempre hay una relación paterna, padre-hijo. Hay una relación paterna en todo el caminar de Jesús, del ministerio de los 3 años. Ahí en el medio de todo, habla Jesús acerca de su relación paterna. Pero lo extraordinario de esta palabra tiene que ver con que ya no está en una relación paterna. En este momento hay una oración de clamor y reconoce una posición de Dios, de su Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, hay que entender algo. El contexto en el cual Jesús se mueve no necesariamente tiene que ver en la relación de padre-hijo. Porque debemos de entender lo que dice Filipenses capítulo 2, que Él fue hecho a imagen del hombre. O sea, no es un Dios. Jesús en este momento no está como Dios, aunque fue Dios, pero en este momento Él tiene una imagen como el hombre, como el sacerdote, como el intercesor en medio de nosotros. Primera de Juan habla de que a Jesús tenemos como abogado, pero ese es el asunto. Si Jesús no toma esta postura, tenemos una complicación, porque entonces no existe la relación de Dios creador hacia la creación, y nosotros tenemos que entender que Jesús está revelando que también Él está sujeto a la autoridad del Padre, pero en ese concepto. Yo creo que una de las características que mostró Jesús, claro, fue eso, ¿no? La sujeción que tenía al Padre, la obediencia que tenía al Padre, y cómo esa obediencia sí lo lleva a un momento de sufrimiento, a un momento de consternación, incluso llegar hasta la muerte. Pero sin embargo, el fruto que eso da es, pues hasta el día de hoy, ¿verdad? Lo podemos nosotros estar disfrutando. Claro. Entonces, yo sí creo que tiene que ver con el asunto de la comunión de Jesús con el Padre. Está ahí, pero Él siente el desamparo, pero hay que entender que hay un proceso donde Dios está obrando en la redención del hombre. Realmente eso es lo complicado, es cuando Dios le da la espalda al pecado y no puede estar mirando el rostro del Hijo.
porque el Hijo dice que Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sí, y entonces cuando está sucediendo esto, Dios está trayendo a juicio nuestros pecados y trayendo el proceso de la redención en medio de nosotros, a través de Jesús. Si no se diera, no es posible, porque no puedes estar mirando al pecado como si no existiera. Y la Biblia dice que Dios es santo. Entonces, por eso es tan complicado esto, pero sin embargo es un proceso que se tiene que dar. Sí, lo que pasa es que realmente, yo recuerdo que la Escritura dice que cuando hay un momento en que los sacerdotes ofrecían las ofrendas de expiación, y cuando las estaban ofreciendo en el altar, dice que ponían sus manos y en representación de la persona que había llevado la ofrenda, entonces ahí decían los nombres y era donde venía la expiación a la falta. Yo creo que ahí es cuando, porque me quiero adelantar un poquito. La siguiente palabra que está en Juan 19:28 dice así: después de esto, o sea, después de lo que había pasado, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice, tengo sed. Pero dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo siento que cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es el momento en que todo el pecado del mundo estaba sobre la cruz, en Él. Estaba en ese momento siendo puesto todo lo nuestro, lo de todos los tiempos, y Él lo cargaba, y era imposible que el Padre, siendo santo, pudiera estar ahí en la comunión normal que había. Pero sin embargo, algo importante, aún en medio de ese trance, Jesús abrió sus labios y, confiando en una respuesta a su oración, hace la exclamación que hace: Elí, Elí, lama sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es una oración que surge cuando no parece que Dios está ahí. Sí. Y sin embargo hay respuesta. Sí, porque dice la Escritura, habiéndose dado. Entonces, cuando eso pasa, después Él se da cuenta y dice, todo ya estuvo. Sí, yo siempre... Ya se pagó. Yo siempre he hecho una pregunta a muchas personas, preguntando acerca de si Jesús fue escuchado. Y la Escritura dice que sí fue escuchado. Sí fue escuchado. Sí. El único asunto es que no fue como nosotros quisiéramos, sí, no hubo la respuesta, como siempre estás acostumbrado a que Dios te responda. No, a Dios el Señor responde de maneras diferentes, ¿sí? Pero sí fue escuchado. No, y Él lo supo, porque inmediatamente dice la Escritura que Él dijo, sabiendo que todo ya estaba cumplido, entonces ya como para terminar dijo, tengo sed. Entonces, volviendo al escenario. Ok. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que Jesús fue aprendido a este momento? Han pasado algunas horas y el trato ha sido no el más cordial. Sí. Maltratado, y yo creo que en ese proceso realmente nadie se cuidó de mantenerlo sano. No, él era tratado como un criminal. Entonces, nadie le había dado agua, y en ese momento hay un proceso de deshidratación natural, más la pérdida de la sangre, más el cansancio. Hay un proceso. Sí, pues era el mediodía cuando Él estaba ahora, ahí, el sol. Jesús todavía es una persona humana. Y entonces el asunto de la deshidratación produce que te dé sed. Y hay una escritura que dice que el paladar, la lengua se le pega al paladar por causa de esto. Y realmente ahora yo me pregunto qué significa este asunto de la palabra cuando Jesús dice tiene sed. Yo me encuentro con una cuestión acerca, donde yo puedo hacer una referencia a la fidelidad de Dios. A la fidelidad de Dios.
Dios en medio de toda circunstancia adversa va a seguir siendo fiel. Ahora, ¿por qué adversa? Porque dice en San Juan 19:29 dice, y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Y entonces ellos la empaparon en vinagre en una esponja y poniéndola en una sopa se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, justamente es cuando entra la otra palabra que dice consumado es, pero dice que en este proceso Jesús estaba bebiendo vinagre. El vinagre no es algo dulce para beber, es algo que más bien es amargo, pero sin embargo la fidelidad de Dios está ahí. En ese proceso Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Aun cuando las cosas no sean dulces, o cuando las cosas no estén en su lugar, Dios sigue siendo fiel. Y de esto nos habla esta palabra. ¿Por qué? Porque en su clamor, sin embargo, también hay una razón por la cual se dice la palabra, y es para que se cumpla la Escritura. Sí. Aún en la amargura de las situaciones. Ahora, ¿por qué digo para que se cumpla la Escritura? Porque Dios nos ha dado palabra. Sí. En medio de situaciones adversas, difíciles. Y entonces si se cumple una palabra en medio de una situación adversa, imagínate esto, Jesús dice, mi Padre habló una palabra, o hay una palabra y hay una profecía acerca de este asunto, para que la palabra se cumpla, voy a decir que tengo sed. Ahora, y eso quiere decir que Dios cumple su palabra y sus promesas. En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Yo digo, Dios me ha dado promesas, Dios me ha dado palabras, y entonces yo simplemente expreso mi deseo, mi necesidad diciendo tengo sed, y si Dios lo habló, Dios lo cumplirá. Sí. Y esa es la confianza. Por eso yo hablo de la fidelidad de Dios en este concepto. Fidelidad. De la gracia, del amor, del cuidado de Dios sobre nuestras vidas, porque su palabra ciertamente va a permanecer y se va a cumplir. Si tenía que cumplirse tenía que mostrarse el cumplimiento de la palabra del Señor al decir, al ser fiel, al ser leal a lo que Él dice, estar con nosotros aún en las circunstancias amargas como el vinagre o acidez, no sé, y ahí está Él. Y luego dice, habiendo bebido, o sea, habiendo pasado en la fidelidad de Dios, el trago amargo, en la fidelidad del Señor, dijo, todo está cumplido. Consumado es. En Juan 19:30. O sea, todo ya se consumó, todo se hizo. Todo lo que tenía que pasar, pasó, ya se cumplió. Ahora, porque la antesala es lo que tú dices. claro, La antesala del cumplimiento es la fidelidad de Dios sosteniendo todo. sigue Dios cuidando. Pero ya cuando se cumple, hay que entender que hay tiempo para todo. Y hay momentos donde hay que soltar lo que hay que soltar. Sí. Jesús ya hizo lo que tenía que hacer, habló lo que tenía que estar hablando, y simplemente en ese momento, esta es una declaración universal. Ya no está hablando ni hacia arriba ni hacia abajo en particular. Es una declaración hecha Universal y dimensional, porque abarca todos los tiempos, todos los lugares. Esta es una declaración que tiene mucho mayor impacto y trascendencia que cualquiera de las otras. Sí, sí. Porque las otras estaba dirigiendo a personas, Sí. o a eventos, o a él mismo, o a él. Pero en este es un asunto dicho, todo el propósito y la razón se cumplió hoy. Consumado es. Ya no hay más que hacer, el precio está pagado. La obra está hecha, el testimonio está dado, y no hay razón que nos pueda tener para volver atrás. Es impresionante porque ahí se cubre la justicia de Dios, pero también se satisface su amor hacia la humanidad. Porque el problema era en lo que Dios se encuentra antes de todo esto es la humanidad peca, y la justicia de Dios dice que tiene que ir al infierno. Entonces Que hay muerte, pero el corazón de Dios ama a la humanidad. Ahí ¿cómo es viene donde la Dios- gracia. Pero ¿cómo Dios hace? Entonces lo único que puede hacer
Dice la palabra, es enviar, por amor, envía a su Hijo para que Él cumpla sobre Él la ley, la justicia de Dios, pero para que nosotros disfrutemos de su amor. Y entonces ahí viene y se establece un principio de gracia. Sí. Por eso el punto número 6, yo diría que es el punto de la gracia. Consumado es. Ay, híjole, no lo mereces, no te lo ganaste, no es algo que tú puedes hacer por tu cuenta, es algo que Dios hizo. Nadie puede hacer nada para eso. Nadie puede hacer, nadie pudo entrar en ningún momento, en ninguna forma, a ser partícipe de eso. Eso lo hizo Jesús totalmente y solo Él. En gracia. En gracia. Y lo último, Manuel, Lucas 23, el versículo 46, dice: Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Ok. Entonces, hablamos de un velo Sí, en un principio. en un principio. Que si hubieran sabido, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Pero el velo estaba puesto para que no supieran, Claro. Pero para en que este se cumpliera todo lo que tenía que cumplirse. Pero en este momento, cuando dice la Escritura que Él entregó el Espíritu, se vino una cuestión de situaciones naturales y espirituales sobrenaturales. y sobrenaturales en todos los sentidos. Hubo terremoto, hubo oscuridad, hubo una situación, pero el velo del templo se rasga de arriba abajo. Y entonces hay un acceso del lugar santo al lugar santísimo. Ahora es cuando nosotros, como herederos de las promesas, porque antes estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, ahora es cuando ahora los hijos de Dios o los creyentes tienen acceso a las promesas, a la presencia de Dios. Ahora ya no es necesario el sacrificio del chivo, ya no es necesario Las tórtolas. las tórtolas, ya no es necesario el peregrinar y tantas otras cosas que había tradicionalmente en medio de la religión, cubriendo la necesidad del ser humano, porque Jesús la cubre. Pero en ese momento ya el velo se abre y hay un acceso para que las próximas generaciones puedan tener acceso a la presencia de Dios. Y yo creo que ahí, cuando Jesús entrega el Espíritu y todo termina, el Padre lo da por hecho, lo da por aceptado. Y entonces el hecho de que el velo se abra es la palomita diciendo: bien hecho, hijo, Todo se hizo bien. bien hecho. Es el punto donde el amor de Dios se manifiesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios manifiesto está en ese preciso instante, abriendo el cielo para que nosotros tengamos acceso a su presencia. Ahora, tradicionalmente nosotros tomamos este momento, pero me doy cuenta también que la Escritura toma mucho cuidado de no usar la palabra muerte en ese instante. Porque realmente Jesús no murió, Él entregó su espíritu. O sea, Él no murió, Él depone, ¿verdad? O sea, para entregar su espíritu. Sí, él siempre, Él lo manifestó desde antes. Es necesario que estas cosas sucedan, pero también dijo: nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo. Y la quito cuando yo quiera, la vuelvo a poner si quiero. Y es necesario que esto suceda, pero al tercer día resucitará, porque viene el proceso de la resurrección donde la muerte es vencida. ¿Me explico? Pero ya la obra estaba hecha, realmente el proceso ya estaba cumplido. Sí. Y creo que es importante entender que bajo ese concepto se cumplen los requisitos para nuestra redención y para nuestra salvación. No, porque había un requisito, es imposible. La Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Todos estamos
exentos de la gloria de Dios, o sea, fuera de la gloria de Dios. Todos. Pero en ese momento, el pago del pecado era, ok, el pago del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si esto no se hubiera completado, no tuviéramos esa segunda porción. Y no tuviéramos el acceso. Pero ahora, Pablo lo escribe bien, tenemos acceso. Somos herederos de las promesas. Somos coherederos con Cristo. Y tenemos también la libertad de poder presentarnos delante del trono del Padre, gracias a lo que Jesús. No, indudablemente las palabras de Jesús en la cruz del Calvario tienen una riqueza en significado y en revelación impresionante, ¿no? Nos quedamos cortos. O sea, nos quedamos cortos con lo que estuvimos hablando, pero la verdad es que al final quisiera que cerráramos, Manuel, con una oración, obviamente ya cierras todo el tema y luego una oración para orar que la gente tenga esa revelación de la cruz. Tengo una revelación de la cruz. Creo que es importante que se vaya más de una revelación religiosa a una revelación personal de la cruz del Calvario y sobre todo de lo que Jesús, ¿verdad?, hizo en la cruz del Calvario. Hace unos días estaba pensando acerca de lo que tiene que ver los procesos que a veces nosotros hacemos muy simples. Yo les decía que yo no veo en la Escritura ningún proceso donde una oración de fe, yo no veo a Pedro ni a Pablo promoviendo oraciones de fe para el pecador. Yo no veo diciéndole en ninguna parte de la Escritura, yo no me he encontrado hasta el día de hoy una porción que diga entrégate a Cristo. Pero sin embargo todo tiene que ver alrededor de esto que acabamos de hablar, de la luz de la cruz de Cristo, porque esta es la obra de la redención. Realmente lo que sí existe en la Escritura tiene que ver con arrepentimiento y cambiar tu estatus de vida, porque si tú te acuerdas cuando Pedro estaba predicando a la multitud, no le estaba predicando a un mundo de personas que desconocían la Escritura, sino que estaba hablándoles a un grupo de personas que eran herederas de las promesas, el pueblo judío. Y dice la Escritura que 5,000 se entregaron a Cristo, pero ellos se preguntaron, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Y el principio de todo esto tiene que ver con dejar ahora a Dios obrar en nuestras vidas y dejar que dejemos a un lado nuestros intereses personales, porque no es ganancia o no es algo que yo pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer para ganarme el cielo, tiene que ver con la obra de Jesús y eso hay que establecerlo clarito y hay que decir, ok, sin Jesús no hay acceso, sin Jesús no hay acceso. Y eso es lo que hace una diferencia en este asunto. Por eso es importante entender la obra de la cruz de Jesús para nosotros. Entonces, yo quiero animarlos a que reconsideremos nuestro caminar en ese sentido y siempre le demos lugar a la cruz en nuestras vidas y todo lo que representa para que nosotros podamos caminar en victoria. ¿Okay? Entonces, pues hagamos una oración y si hay alguien que no conoce a Jesús como su Salvador y pues ha recibido, ¿verdad?, esa revelación el día de hoy de la necesidad de tenerlo como un Salvador para obtener el beneficio del cielo, el beneficio de la vida eterna, pero sobre todo también el beneficio de cambio de vida y de transformación y de cambio en lo que tú decías, en su estatus, ¿verdad? Pues lo puede hacer ahora, recibir a Jesús como primeramente su Salvador y luego vivir vivir teniéndolo como el Señor de su vida para obtener la vida eterna. Es como, ahora regresando un poquito al malhechor, ¿sí? aplicó su fe. Tuvo una oportunidad y la aprovechó. Tenía un tiro y lo aprovechó. Igual, si ahora hay una persona entre los que estamos conectados en la transmisión, si hay alguien que está, que piensas que por casualidad llegaste a este lugar o tienes tiempo de no estar cerca del Señor, te has alejado por X
o Y razón no has estado en comunión con Jesús, te invitamos a que esta noche puedas conectarte al Señor nuevamente. Pastor Manuel va a hacer una oración donde va a invitarte a que aceptes a Jesús como tu Salvador, como tu Señor, y después haces una oración para la iglesia, a que todos reciban esta revelación de la palabra, ¿verdad? Ok, para terminar, entonces quiero ir a una cita que está ahí, que también tiene referencia, es Isaías 55, y dice: a los sedientos, personas con una necesidad, venir a las aguas, y a los que no tienen dinero, venir y comprar y comer, y venir, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Hay provisión en la casa, hay provisión para los hijos, y luego Dios es un Dios fiel, porque al final de cuentas nos lleva a un principio. Dice en el capítulo 55, versículo 6 de Isaías, dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Hay algo que yo tengo que cuidar mucho, y es en el sentido, no menospreciemos el momento en el cual estamos, porque no sabemos si tendremos una oportunidad más adelante. Este es el momento, no pienses que tienes una oportunidad. Este hombre a la cruz tuvo una oportunidad, como dijo el pastor Edgar, un tiro, y lo aprovechó perfectamente, sabiendo él tal vez que no tendría una segunda oportunidad. Nosotros no tenemos garantía del día de mañana, y entonces buscar a Jehová mientras puede ser hallado, y llamarle en tanto que está cercano. Y luego dice algo muy sencillo. A donde yo voy es esto: a veces nosotros decimos: ¿y cómo le hago? Es tan simple como empezar hoy tomas una decisión de decir: voy a servir a Dios, quiero servir a Dios, perdóname, Señor, por toda la maldad que hay en mi corazón. Yo merezco mi situación, soy responsable de lo que estoy viviendo, y sé que no merezco el cielo si no hago lo correcto. Esto es tu decisión de servir a Dios, y haz una oración delante del Señor y dice: Señor, ayúdame a conectarme contigo, ayúdame a estar en una relación perfecta contigo, perdóname porque soy un pecador y Él la he regado. Así de simple, y comienza allí, pero lo que sigue tiene que ver con lo que tú tienes que hacer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová. ¿Sabes qué? Para seguirle hay que informarse, y después de que hagamos la oración, yo te invito a que busques una congregación. Si tú quieres congregarte aquí en Atmósfera Iglesia, esta es tu casa, te queremos recibir, te queremos abrazar, y te queremos ayudar a caminar en una relación de crecimiento con Dios. Y eso es algo importante, pero tienes que empezar en algún punto, y a veces es importante escuchar el consejo para dejar atrás las cosas que nos estorban. ¿Ok? Entonces hagamos una oración. Padre, eres bueno, tú nos has traído a este punto, tú nos has amado, y tú has manifestado tu amor a través de Jesús para nosotros. Y te ruego en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a reconciliarnos contigo. Perdona la dureza de nuestros corazones, perdona la apatía en la cual hemos vivido, perdona, Señor, cada pecado, cada cosa que hemos hecho incorrectamente, y ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo, porque eso era lo que tú querías hacer. Tu intención siempre ha sido reconciliarte con nosotros, y hoy, Señor, es una oportunidad para muchos de nosotros, y queremos, Señor, que nos perdones y nos ayudes a caminar una vida al servicio de Jesús, entendiendo principios y valores que nos pueden llevar a la vida eterna, Señor. Y yo ruego, Dios, que haya un crecimiento en cada uno de los que hoy han hecho esta oración, y aquellos que han dicho: yo quiero caminar con Jesús, y Dios, que tú los afirmes en tu presencia y los lleves a una iglesia, no importa si está aquí o en otro lugar, los que no se pueden congregar aquí, tú llévalos a un lugar donde tu palabra sea manifiesta y tu revelación sea constante, Señor, y tu amor sea derramado sobre ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu cuidado y gracias por tu amor. Amén, amén. Familia, gracias por haber estado con nosotros esta noche. Recuerda, ahorita terminando nosotros comienza, o yo creo que a lo mejor ya está empezando la transmisión del campamento de jóvenes.
Si quieres apuntarte, si eres joven y quieres apuntarte a estar con nosotros, regístrate, entra en atmosfera.mx y ahí están los links para inscribirte. Todavía hay tiempo para registrarte para hoy en la noche, que va a ser desde ahorita a las 9 de la noche hasta las 1 y algo o 2 de la mañana. Y para que también puedas estar en cualquiera de nuestras 2 reuniones el domingo, que venció, es el domingo de resurrección, donde vamos a ver y vamos a estar viendo todo lo que Jesús hace al resucitar y traernos a vida eterna junto con Él. Y pues estamos despedidos, les mando un abrazo grande. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad, que tengan un buen tiempo y estamos para servirles. Y estamos ya despidiéndonos, les mandamos un abrazo grandote, los amamos, abrazos y bendiciones.